Valencia, 1947. Una enfermera mantiene a su paciente casado enfermo a propósito durante 4 meses, envenenándolo cada vez que está cerca de recuperarse, solo para que no salga del hospital y no la abandone. Pero un día su mano tiembla, la dosis sale mal y todo termina en tragedia. Esta es su confesión. Hola, qué bueno tenerte aquí conmigo otra vez. Hoy tengo una historia muy fuerte que contarte, una de esas que te hacen reflexionar sobre hasta dónde puede llegar la obsesión cuando se disfraza de amor. Es una historia dura, te lo aviso, pero es exactamente el tipo de contenido que a ti te gusta y que yo también me encanta traer para este canal. Antes de comenzar, deja tu like ahí para ayudar a que más personas encuentren este contenido. Suscríbete si todavía no lo hiciste para no perderte ninguna historia nueva que subo cada semana y escribe en los comentarios desde qué país me estás viendo. Así conozco mejor quién está del otro lado y puedo crear contenido cada vez más conectado con lo que tú quieres ver. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia de Margarita. Mi nombre es Margarita, y yo maté al hombre que amaba. Y sé que eso suena contradictorio porque si amas a alguien de verdad no deberías matarlo. Pero la vida no es tan simple así y el amor tampoco lo es. Y ahora estoy aquí sentada en esta sala vacía del hospital, contándole todo esto a Dolores, mi compañera de trabajo, porque no aguanto más cargar este peso sola, y necesito que alguien sepa lo que pasó de verdad antes de que pierda completamente la cabeza. Dolores me está mirando con esa expresión de quien no sabe si debe abrazarme o llamar a la policía, y no la culpo porque lo que voy a contar ahora es terrible y no tiene justificación. Pero necesito sacarlo afuera. Necesito que alguien entienda cómo todo comenzó tan inocente y se fue transformando en esta cosa horrible, que acabó con la vida de Andrés y destruyó a su familia entera. Trabajé como enfermera aquí en Valencia desde que terminé mi formación en 1943, justo después de que la guerra acabara y la ciudad todavía estaba recuperándose de todo lo que había pasado. Y en todos estos años nunca pensé que sería capaz de hacer algo así. Nunca imaginé que podría cruzar una línea tan terrible. Andrés llegó al hospital en marzo de 1947, en una tarde lluviosa de esas que te hacen querer quedarte en la cama todo el día, y fue internado con neumonía, algo que era bastante común en aquella época porque los inviernos en Valencia podían ser bien rigurosos y mucha gente no tenía condiciones adecuadas para cuidarse después de todo lo que la guerra había destruido. Fue colocado en la habitación 7, que quedaba al final del pasillo del segundo piso, y yo fui asignada para cuidarlo junto con otros 3 pacientes de esa ala, y recuerdo que cuando entré en la habitación por primera vez y vi a Andrés acostado en aquella cama, con los ojos cerrados y la respiración pesada por culpa de la fiebre, sentí algo diferente que no puedo explicar bien hasta hoy. No fue amor a primera vista como dicen en las novelas baratas. Fue algo más profundo y más peligroso. Fue una especie de reconocimiento. Como si mi alma hubiera identificado algo en la suya que yo ni sabía que estaba buscando. Y sé que esto parece una locura, pero fue exactamente así como sucedió. En los primeros días lo cuidé como cuidaba a cualquier otro paciente. Aplicaba las inyecciones de penicilina que el doctor Fernando había prescrito, cambiaba las compresas frías cuando la fiebre subía demasiado, lo ayudaba a tomar la sopa que la cocina mandaba para los enfermos, y él era siempre muy educado conmigo. Siempre agradecía con aquella sonrisa cansada que tienen los enfermos cuando están empezando a mejorar. Fue en la segunda semana que las cosas empezaron a cambiar entre nosotros, porque Andrés ya estaba mucho mejor y conseguía conversar más. Y descubrí que trabajaba en una fábrica de tejidos cerca del puerto, que le gustaba pescar los fines de semana, que tenía 32 años, apenas 3 años mayor que yo, y que estaba casado con Esperanza, y tenía 2 hijos pequeños llamados Carlos y Lucía. Cuando mencionó a la esposa por primera vez, sentí una punzada extraña en el pecho, algo entre decepción y rabia, pero no dejé transparentar nada, y continué conversando normalmente como si aquella información no significara nada para mí. Esperanza empezó a visitarlo todos los días a las 3 de la tarde, siempre puntual como un reloj, y ella era una mujer pequeña y delicada, con ese aire sumiso que muchas esposas tenían en aquella época, siempre trayendo flores o alguna comida casera que ella pensaba que iban a ayudar al marido a recuperarse más rápido. La odié instantáneamente,
y sé que no tenía motivo ninguno para eso porque ella nunca me había hecho nada malo, pero no podía evitar aquella sensación de furia que se apoderaba de mí cada vez que la veía entrando en la habitación, con aquella sonrisa tímida en el rostro, como si ella no supiera la suerte que tenía de tener un hombre como Andrés esperándola en casa. Los niños venían a veces también. Carlos era un niño espabilado de 8 años, que se quedaba quieto en un rincón de la habitación porque sabía que el hospital no era lugar para hacer ruido. Y Lucía tenía apenas 5 años y siempre preguntaba cuándo papá iba a volver a casa. Y yo necesitaba salir de la habitación en esos momentos, porque no soportaba ver toda aquella escena de familia feliz y unida. Fue en la 3ª semana que Andrés y yo cruzamos una línea que no debería haber sido cruzada, y sucedió en una noche en que yo estaba haciendo el turno nocturno y pasé por su habitación para verificar si todo estaba bien, y él estaba despierto mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad allá afuera. Conversamos por casi 1 hora sobre cosas que no tienen importancia ahora, sobre sueños que él tenía antes de la guerra, sobre cómo la vida había quedado diferente de lo que imaginaba cuando era joven, y había una tristeza en él que me hacía querer consolarlo de alguna forma. Y cuando me acerqué a la cama para arreglar la almohada, él agarró mi mano y me jaló hacia él, y nos besamos allí mismo en aquella habitación oscura, con el olor a medicina y enfermedad en el aire. Sé que debería haberme detenido en ese momento, debería haberme alejado y dicho que aquello estaba mal, pero no lo hice. Y aquella noche empezó algo que yo pensaba que era amor, pero que en realidad era solo obsesión disfrazada. Durante las semanas siguientes, Andrés y yo nos encontrábamos siempre que era posible, siempre en los horarios en que no había visitas, y cuando los otros pacientes de la habitación estaban durmiendo o habían sido dados de alta, y eran encuentros rápidos y furtivos que me dejaban al mismo tiempo feliz y angustiada, porque sabía que aquello no tenía futuro, pero no podía parar. Andrés decía cosas bonitas para mí. Decía que nunca se había sentido así con nadie, que yo lo hacía sentir vivo de una manera que no sentía desde hacía años. Pero siempre que yo sugería que dejara a Esperanza y se quedara conmigo de verdad, él se quedaba en silencio y cambiaba de tema. Y yo entendía que no tenía coraje de abandonar a la familia aunque no fuera feliz con la esposa. El doctor Fernando dijo que Andrés podría recibir el alta en la 1ª semana de mayo, que la neumonía estaba completamente curada y que no había motivo para mantenerlo internado por más tiempo. Y cuando escuché eso, sentí el pánico apoderarse de mí, porque sabía que si Andrés salía del hospital nunca más lo vería de nuevo, volvería a su vida normal con Esperanza y los niños, y yo sería apenas un recuerdo que guardaría en secreto. Intenté convencerlo de dejar a la esposa durante nuestros últimos encuentros. Le dije que podríamos construir una vida juntos, que yo lo cuidaría mejor de lo que Esperanza jamás podría. Pero él apenas sacudía la cabeza y decía que no podía hacerle eso a los niños, que Carlos y Lucía lo necesitaban, y fue en ese momento que me di cuenta de que él nunca me había amado de verdad, que yo había sido solo una distracción, un momento de debilidad que iba a olvidar en cuanto saliera de allí. Fue entonces que tuve la idea terrible que cambió todo. Y al principio pensé que era solo un pensamiento loco que pronto iba a pasar, pero cuanto más pensaba en eso, más sentido tenía en mi cabeza distorsionada por la obsesión, y empecé a considerar seriamente la posibilidad de mantenerlo enfermo, apenas lo suficiente para que no recibiera el alta, apenas lo necesario para que los médicos pensaran que necesitaba quedarse más tiempo en observación. Sabía que estaba mal. Sabía que estaba violando todo lo que había jurado cuando me convertí en enfermera. Pero en aquel momento, lo único que importaba era no perder a Andrés, y me convencí de que estaba haciendo aquello por amor, de que en el fondo lo estaba protegiendo de volver a aquella vida infeliz que tenía con Esperanza. La primera vez que lo hice fue en una mañana de mayo, 2 días antes de la fecha prevista para darle el alta, y usé una pequeña dosis de un medicamento que yo sabía que iba a causar náuseas y un poco de fiebre sin ser demasiado peligroso, y lo mezclé en el suero cuando nadie estaba mirando. Andrés se sintió mal aquella tarde, vomitó varias veces y la fiebre volvió a subir, y el doctor Fernando se preocupó y dijo que iba a posponer el alta por 1 semana más para estar seguro de que no había ninguna complicación. Sentí un alivio enorme cuando escuché eso,
pero también sentí una culpa que intenté ignorar, y me convencí de que estaba haciendo lo correcto, que solo necesitaba más tiempo para convencer a Andrés de quedarse conmigo. El problema es que una semana se transformó en 2, y 2 se transformaron en un mes. Porque siempre que Andrés mejoraba y estaba a punto de recibir el alta, yo hacía lo mismo de nuevo. Ajustaba las dosis con mucho cuidado para que se enfermara lo suficiente para necesitar quedarse, pero nunca tan enfermo como para levantar sospechas serias. Me volví muy buena en eso con el tiempo. Aprendí exactamente cuánto usar y cuándo usar. Sabía identificar las señales de que su cuerpo se estaba recuperando demasiado rápido y necesitaba un nuevo empujón hacia atrás. Y el doctor Fernando nunca sospechó nada, porque la medicina todavía era bastante primitiva en aquella época, y no era raro que los pacientes tuvieran recaídas inexplicables. Andrés estaba cada vez más frustrado con la situación. Se quejaba de que no entendía por qué no conseguía mejorar del todo. Decía que necesitaba volver a casa porque Esperanza estaba teniendo que trabajar para mantener a los niños sola, y él se sentía inútil allí en la cama del hospital. Yo lo consolaba. Le decía que pronto iba a mejorar, que era solo cuestión de tiempo, y continuaba encontrándome con él en los horarios posibles. Pero algo había cambiado entre nosotros. Él ya no me miraba de la misma forma. Parecía distante y preocupado todo el tiempo, y empecé a darme cuenta de que cuanto más tiempo pasaba allí, más me culpaba por haber empezado todo aquel enredo. Esperanza continuaba viniendo todos los días sin falta, y yo veía el desgaste en ella. Veía que estaba más delgada y con ojeras profundas. Y los niños siempre preguntaban cuándo el padre iba a volver a casa, y yo necesitaba salir de la habitación, porque no conseguía soportar ver lo que estaba haciéndole a aquella familia. Pero aún así, no paraba. No podía parar, porque la idea de perder a Andrés era mucho peor que cualquier culpa que pudiera sentir. Y me convencía todos los días de que estaba haciendo aquello porque lo amaba, de que era la única forma de que estuviéramos juntos. Dolores había empezado a hacer preguntas. Había notado que Andrés nunca mejoraba completamente, y que siempre tenía alguna recaída extraña justo antes de recibir el alta. Pero yo desviaba la conversación y decía que esas cosas pasaban, que algunos pacientes simplemente tardaban más en recuperarse que otros. El doctor Fernando también estaba empezando a desconfiar. Había pedido exámenes extras y estaba considerando transferir a Andrés a otro hospital en Madrid, que tenía equipos más modernos. Y cuando supe eso entré en pánico porque sabía que si lo transferían, perdería completamente el control de la situación. Fue en junio, 4 meses después de que Andrés hubiera sido internado, que todo se derrumbó de una vez, y sucedió en una mañana de martes, que comenzó como todas las otras, pero terminó de la peor forma posible. Andrés me había dicho la noche anterior que estaba decidido a salir del hospital incluso sin el alta médica, que no aguantaba más estar allí, que prefería arriesgarse a morir en casa con su familia que continuar en aquel ciclo interminable de mejoras y empeoramientos. Y aquello me había dejado desesperada porque sabía que si salía, todo estaría acabado entre nosotros. Decidí que necesitaba hacer algo más fuerte esta vez, algo que lo dejara realmente enfermo por tiempo suficiente para que no tuviera fuerzas de irse, y aumenté la dosis del medicamento que venía usando. Aumenté más de lo que debería haber aumentado, y lo apliqué en el suero temprano en la mañana, antes de que los otros enfermeros llegaran para el turno del día. Andrés empezó a sentirse mal alrededor de las 10, pero esta vez fue diferente de las otras veces. Fue mucho peor. Empezó a tener convulsiones y la respiración se volvió irregular. Y llamé al doctor Fernando corriendo, pero ya sabía que había hecho algo terriblemente mal. El médico intentó de todo. Aplicó medicamentos para revertir la situación. Intentó estabilizar los latidos cardíacos que estaban cada vez más débiles, pero no sirvió de nada. Y Andrés murió allí en aquella cama a las 11:15 de la mañana, con los ojos abiertos mirando el techo y la mano todavía caliente cuando la agarré por última vez. Esperanza llegó media hora después porque alguien había llamado a su casa avisando que el marido había empeorado mucho, y cuando le dieron la noticia de que había muerto se derrumbó en el piso del pasillo y empezó a llorar de una manera que nunca voy a poder olvidar. Un llanto desesperado de quien acaba de perder todo lo que tenía de importante en el mundo. Los niños llegaron después traídos por la abuela, y Carlos intentaba ser fuerte, pero las lágrimas corrían por su rostro sin parar. Y Lucía no entendía bien qué estaba pasando, y solo preguntaba cuándo iba a poder hablar con papá,
y tuve que salir de allí corriendo porque no podía respirar bien con todo aquel peso en la conciencia. El doctor Fernando quedó intrigado con la muerte súbita de Andrés y pidió una autopsia para intentar entender qué había causado aquel empeoramiento repentino. Pero como estábamos en 1947 y los recursos eran limitados, y como Andrés ya estaba enfermo hacía meses, acabaron concluyendo que había sido una complicación natural de la neumonía que nunca había sanado bien, y nadie sospechó nada. Nadie imaginó que la enfermera que lo cuidaba con tanto cariño había sido la responsable de mantenerlo enfermo y finalmente de matarlo. Pasé los días siguientes en un estado de shock completo. No podía dormir bien porque cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Andrés mirándome con aquella expresión de confusión y dolor en los últimos momentos. Y veía también el rostro de Esperanza destruida por el dolor, y escuchaba la voz de la pequeña Lucía preguntando por el padre que nunca más iba a volver. Intenté continuar trabajando normalmente, pero era imposible. Mis manos temblaban cuando necesitaba aplicar inyecciones a los otros pacientes, y evitaba pasar cerca de la habitación 7, porque no soportaba ver aquella cama vacía donde Andrés había pasado los últimos meses de su vida. Fue la semana pasada, casi 2 meses después de su muerte, que finalmente me derrumbé y le conté todo a Dolores, porque no estaba aguantando más cargar este secreto sola y necesitaba que alguien supiera la verdad, aunque sabía que eso podría significar el fin de mi vida como la conocía. Estamos aquí en esta sala hace casi 2 horas, y Dolores todavía no ha dicho nada. Solo me escucha en silencio con esa expresión impactada en el rostro, y no sé qué va a hacer con esta información, si va a denunciarme a la policía o si va a guardar el secreto, pero honestamente ya no me importa más. Sé que lo que hice fue terrible e imperdonable. Sé que no hay justificación ninguna para haber mantenido a Andrés enfermo por 4 meses enteros, solo porque no podía aceptar que él no me amaba de la forma que yo lo amaba. Sé que destruí a una familia entera por culpa de mi obsesión enfermiza, y sé que voy a tener que vivir con esto por el resto de mi vida. Esperanza quedó viuda con 30 años, y ahora necesita criar a 2 hijos sola en una época en que ser mujer sola ya es bastante difícil. Y Carlos y Lucía crecieron sin padre por mi culpa, y nada de lo que haga ahora va a traer a Andrés de vuelta o va a arreglar el daño que causé. A veces me pregunto en qué momento exacto todo salió de control. En qué momento lo que yo pensaba que era amor se transformó en esta cosa horrible y destructiva que acabó quitándole la vida a alguien. Pero creo que la verdad es que nunca fue amor de verdad desde el principio, fue siempre obsesión y egoísmo disfrazados de sentimiento noble. Andrés nunca fue mío y nunca iba a serlo, y yo no pude aceptar eso. Preferí destruir todo a mi alrededor antes que enfrentar esa realidad, y ahora necesito vivir sabiendo que soy una asesina, que le quité la vida a un hombre que tenía una familia que lo amaba de verdad y que dependía de él. Dolores finalmente dice algo. Pregunta si pienso entregarme a la policía, y yo le digo que no sé, que todavía no he pensado en eso bien. Pero ambas sabemos que probablemente no voy a hacerlo porque soy demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias de mis actos. Ella dice que necesita pensar en qué va a hacer con esta información, que no puede simplemente fingir que no sabe nada, pero tampoco sabe si puede denunciarme porque trabajamos juntas hace años y siempre fue mi amiga. Y veo el conflicto en su rostro. Veo que la puse en una situación imposible solo porque necesitaba aliviar mi conciencia. Salgo de aquella sala sabiendo que mi vida nunca más va a ser la misma, que aunque nadie más descubra lo que hice, voy a cargar este peso para siempre. Y tal vez sea ese mi castigo real, tener que vivir todos los días sabiendo lo que hice, viendo el rostro de Andrés cada vez que cierro los ojos, escuchando el llanto de Esperanza resonando en mi cabeza. Continúo trabajando en el hospital porque no sé hacer nada más, pero ahora cada paciente que cuido me recuerda a él. Cada inyección que aplico me recuerda de aquel último día fatal cuando mi mano tembló y aumenté la dosis demasiado sin darme cuenta. Pasaron meses desde aquella conversación con Dolores y ella nunca me denunció. Solo me evita en el hospital y ya no me habla más excepto cuando es estrictamente necesario por el trabajo. Y sé que cargar mi secreto está pesando en ella también, que acabé destruyendo nuestra amistad junto con todo lo demás. A veces veo a Esperanza en la ciudad, siempre de negro porque todavía está de luto, siempre con los 2 niños agarrados a su falda,
y necesito desviar el camino para no cruzarme con ellas porque no puedo mirar a aquella mujer sabiendo lo que hice. Esta es mi confesión. Esta es la verdad que nadie más aparte de Dolores sabe. Y no espero perdón porque sé que no lo merezco. No espero comprensión porque no hay forma de comprender lo que hice. Solo quería que quedara registrado en algún lugar lo que realmente pasó con Andrés, que su muerte no fue natural como todos piensan, que él podría estar vivo hoy cuidando a sus hijos y envejeciendo al lado de Esperanza si no hubiera cruzado mi camino en aquel día lluvioso de marzo. El amor verdadero no destruye, no aprisiona, no mata. Y lo que sentí por Andrés nunca fue amor, fue solo una obsesión que me consumió por completo y que acabó consumiéndolo a él también en el proceso.